Hay criaturas que parecen tan extrañas, tan inquietantes y tan imposibles, que cuesta creer que realmente existan. Aves con miradas perturbadoras, garras gigantes, sonidos aterradores y apariencias que parecen salidas de una pesadilla. Algunas viven ocultas en selvas profundas. Otras sobreviven en lugares aislados donde casi ningún ser humano se atreve a entrar. Y varias son tan raras que durante años muchas personas pensaron que eran simples leyendas. Pero lo más impactante es que todas son reales. En distintas partes del mundo existen aves tan agresivas, extrañas y peligrosas que incluso han sido evitadas, restringidas o consideradas demasiado difíciles de controlar. Algunas poseen una fuerza brutal capaz de causar heridas graves. Otras parecen auténticos dinosaurios sobrevivientes de otro tiempo. Y varias tienen comportamientos tan inquietantes que científicos y exploradores quedaron completamente sorprendidos al verlas de cerca. Mientras la mayoría de las personas imagina aves pequeñas e inofensivas volando tranquilamente por el cielo, la naturaleza esconde criaturas completamente diferentes. Depredadores silenciosos con ojos intensos que observan desde la oscuridad. Gigantes alados capaces de dominar territorios enteros. Animales tan extraños que parecen errores de la evolución o experimentos salidos de una película de ciencia ficción. Algunas de estas aves poseen picos capaces de atravesar carne con facilidad. Otras pueden perseguir a sus enemigos a velocidades aterradoras. Y hay especies cuya apariencia resulta tan perturbadora que una simple fotografía basta para causar escalofríos. Lo más inquietante es que muchas siguen siendo poco conocidas. Permanecen escondidas en pantanos, selvas, montañas y bosques remotos donde continúan evolucionando lejos de la vista humana. Lugares donde el silencio, la niebla y la oscuridad convierten cada encuentro en algo verdaderamente aterrador. Hoy conocerás a las aves más prohibidas, extrañas y perturbadoras del planeta. Criaturas que desafían todo lo que creemos saber sobre las aves. Algunas parecen monstruos prehistóricos. Otras parecen salidas directamente de una pesadilla. Y créeme, después de verlas, jamás volverás a mirar a las aves de la misma manera. Si te fascinan los animales más extremos, misteriosos y aterradores del mundo, suscríbete ahora a Avenexus y prepárate para descubrir criaturas que parecen imposibles. Pero existen en la vida real. Casuario, el dinosaurio viviente que puede destripar a un humano. En las selvas húmedas y oscuras de Australia y Nueva Guinea habita una criatura tan extraña y peligrosa que muchas personas la consideran el ave más aterradora del planeta. Un animal enorme, agresivo y silencioso que parece haber sobrevivido directamente desde la era de los dinosaurios. Ese monstruo con plumas es el temido casuario. A primera vista, su apariencia ya resulta inquietante. Su cabeza azul intensa, el enorme casco óseo sobre su cráneo y sus ojos oscuros le dan un aspecto casi prehistórico. Pero lo verdaderamente aterrador está más abajo, sus patas. El casuario posee unas garras gigantescas capaces de causar heridas brutales. La más peligrosa se encuentra en el dedo interno y puede medir más de 10 centímetros, funcionando prácticamente como una daga natural. Cuando se siente amenazado, este ave puede saltar, patear y atacar con una velocidad sorprendente. Y lo más impactante es que existen registros reales de ataques contra humanos. Algunas personas que intentaron acercarse demasiado terminaron gravemente heridas por sus poderosas patadas. El casuario puede abrir profundas heridas con una sola patada gracias a la fuerza explosiva de sus piernas. Por eso, en muchas zonas donde habita, los habitantes locales prefieren mantener una enorme distancia cuando se encuentran con uno. Pero lo más perturbador no es únicamente su agresividad, sino la forma en que se mueve. A pesar de su enorme tamaño, puede desplazarse silenciosamente entre la selva densa como un auténtico depredador oculto. Corre a velocidades impresionantes, atraviesa vegetación cerrada sin dificultad y puede desaparecer entre la niebla tropical en cuestión de segundos. Muchos científicos consideran al casuario una de las aves más cercanas a los antiguos dinosaurios terópodos.
Y cuando lo observas de cerca, resulta fácil entender por qué. Sus movimientos, su mirada fija y sus patas gigantes hacen que parezca una criatura atrapada entre el pasado prehistórico y el mundo moderno. En algunas culturas locales incluso era visto con respeto y miedo, como un guardián salvaje de la selva. Porque encontrarse cara a cara con un casuario no se siente como ver un ave común. Se siente como estar frente a un dinosaurio que jamás debió seguir existiendo. El picozapato, el ave con la mirada más perturbadora del planeta. En los pantanos oscuros y silenciosos del centro de África vive una criatura tan extraña que parece salida de una película de terror. Un ave gigantesca, inmóvil y misteriosa que observa fijamente como si entendiera mucho más de lo que debería. Ese ser inquietante es el famoso picozapato. Lo primero que impacta al verlo es su apariencia imposible. Su enorme pico tiene una forma extraña, parecida a un zapato gigante y afilado, capaz de aplastar peces, reptiles y pequeñas presas con una fuerza brutal. Pero lo verdaderamente perturbador son sus ojos. El picozapato mira fijamente durante largos periodos sin apartar la vista, creando una sensación incómoda para cualquiera que lo observe de cerca. Muchas personas aseguran sentir auténtico miedo al verlo inmóvil entre la niebla de los pantanos. Y es que esta ave domina el arte de la paciencia extrema. Puede permanecer completamente quieta durante minutos e incluso horas, esperando silenciosamente a que una presa se acerque lo suficiente. Mientras todo parece inmóvil a su alrededor, el picozapato continúa observando sin hacer el menor movimiento. Entonces, de repente, ataca. Con una velocidad explosiva, lanza su enorme cabeza hacia el agua y atrapa peces gigantes, serpientes, anfibios e incluso pequeños cocodrilos. Su pico funciona prácticamente como una trampa mortal capaz de sujetar y aplastar a la presa antes de que tenga oportunidad de escapar. Lo más aterrador es que casi no hace ruido. Se mueve lentamente entre pantanos oscuros y vegetación densa como si fuera una criatura prehistórica escondida del mundo moderno. Su enorme tamaño y su forma de caminar hacen que parezca más un dinosaurio que un ave real. Y, de hecho, muchas personas consideran al picozapato una de las aves con apariencia más antigua y extraña del planeta. En Internet, sus videos se volvieron virales precisamente por eso. Su forma de mirar, sus movimientos lentos y su presencia silenciosa generan una sensación muy difícil de explicar. No parece un animal común. Parece algo que simplemente no debería existir. En algunas zonas africanas, verlo aparecer entre la niebla de un pantano puede resultar profundamente inquietante. Porque cuando el picozapato permanece inmóvil observando desde la oscuridad, da la sensación de que el pantano entero está mirando contigo. El marabú africano, el ave que parece salida de una pesadilla. En las zonas más calurosas y salvajes de África existe una criatura tan extraña y perturbadora que muchas personas la consideran una de las aves más aterradoras del planeta. Un gigante oscuro, silencioso y carroñero que parece caminar como un monstruo prehistórico entre cadáveres y pantanos. Ese ser inquietante es el temido marabú africano. A primera vista, resulta imposible no sentirse incómodo al verlo. Su enorme tamaño, su cuello casi desnudo, su gigantesco pico y su apariencia descuidada hacen que parezca una criatura enferma o salida de una película postapocalíptica. Pero lo más impactante es la atmósfera que lo rodea. El marabú suele aparecer en lugares donde otros animales evitan permanecer, zonas de muerte, restos de cadáveres y territorios dominados por depredadores. Por eso muchos lo llaman el ave funeraria. Y aunque su aspecto ya parece aterrador, lo más impresionante es su comportamiento. El marabú africano puede alimentarse prácticamente de cualquier cosa. Restos de animales muertos, peces, reptiles, aves pequeñas e incluso desperdicios humanos forman parte de su dieta. Su enorme pico funciona como una poderosa herramienta capaz de desgarrar carne con facilidad. Pero lo más inquietante ocurre cuando se reúne en grandes grupos. Decenas de marabús observando en silencio alrededor de un cadáver crean una escena verdaderamente perturbadora.
Permanecen quietos durante largos minutos mirando fijamente mientras esperan el momento exacto para acercarse. Y cuando comienzan a alimentarse, todo ocurre de forma agresiva y brutal. A pesar de su tamaño gigantesco, esta ave puede elevarse a grandes alturas utilizando corrientes de aire caliente, desapareciendo lentamente en el cielo como una sombra oscura. Muchos científicos creen que su apariencia extraña tiene una explicación evolutiva muy eficiente. Su cuello desnudo evita que restos de sangre y carne queden atrapados en las plumas mientras se alimenta. Pero aunque tenga sentido biológico, verlo de cerca sigue siendo profundamente inquietante. En distintas regiones africanas, el marabú fue asociado con la muerte, la enfermedad y los malos presagios debido a su presencia constante cerca de cadáveres y zonas peligrosas. Y honestamente, no es difícil entender por qué. Porque cuando un marabú aparece caminando lentamente entre la niebla, observando todo con su enorme pico y sus ojos fríos, parece más un sobreviviente de otro mundo que un ave real. El Hoatzin, el ave que huele mal y parece un dinosaurio cara de miedo águila. En los pantanos y selvas húmedas de Sudamérica vive una de las aves más extrañas y perturbadoras del planeta. Una criatura tan rara que muchos científicos todavía la consideran un verdadero misterio evolutivo. Un ave con apariencia prehistórica, olor desagradable y crías que poseen garras en las alas como si fueran pequeños dinosaurios. Ese extraño animal es el increíble Hoatzin. A primera vista, ya parece una criatura salida de otro tiempo. Su cresta desordenada, sus ojos rojizos y su plumaje oscuro le dan una apariencia salvaje e inquietante. Pero lo más impactante ocurre cuando se estudia su comportamiento y su anatomía. El Hoatzin posee un sistema digestivo completamente inusual para un ave. En lugar de digerir rápidamente su alimento como otras especies, fermenta hojas dentro de una enorme cámara digestiva parecida a la de algunos mamíferos herbívoros. Este proceso produce un olor extremadamente fuerte y desagradable, tan intenso que en algunas regiones lo llaman el ave apestosa. Y aunque eso ya sería suficiente para convertirlo en una de las aves más extrañas del planeta, hay algo todavía más impactante. Cuando las crías nacen, poseen pequeñas garras funcionales en las alas. Sí, literalmente pequeñas garras que utilizan para trepar ramas y escapar de depredadores antes de aprender a volar. Una característica que recuerda muchísimo a ciertos dinosaurios y aves primitivas antiguas. Ver a una cría de Hoatzin moviéndose entre ramas con esas garras hace que parezca una escena sacada directamente de la prehistoria. Lo más inquietante es que esta ave permanece escondida en zonas pantanosas, rodeadas de niebla, agua oscura y vegetación densa. Su aspecto extraño, combinado con los sonidos roncos que emite, crea una atmósfera verdaderamente perturbadora. Muchos científicos consideran al Hoatzin una de las aves más primitivas y extrañas que todavía existen. Y honestamente, al verlo de cerca, cuesta creer que pertenezca al mismo grupo que las aves modernas comunes. Porque el Hoatzin no parece una criatura actual. Parece un fragmento perdido de la era de los dinosaurios, escondido silenciosamente entre los pantanos de Sudamérica. Kakapo, el ave gigante que sobrevive oculta en la oscuridad. En las islas remotas de Nueva Zelanda existe una criatura tan extraña que parece desafiar completamente las reglas normales de las aves. Un animal enorme, nocturno y silencioso que vive escondido entre bosques oscuros como si estuviera tratando de desaparecer del mundo. Ese ser misterioso es el increíble kakapo. A diferencia de la mayoría de las aves, el kakapo no puede volar. Y eso ya lo convierte en algo extremadamente raro. Pero lo más impactante es su apariencia. Su cuerpo robusto, su rostro parecido al de un búho y sus movimientos lentos hacen que parezca una mezcla imposible entre un loro gigante y una criatura prehistórica perdida en el tiempo. Cuando cae la noche, el kakapo abandona lentamente su escondite y comienza a moverse entre la vegetación densa. Y aunque normalmente evita el peligro, verlo aparecer silenciosamente en medio de la oscuridad puede resultar bastante inquietante.
Sus ojos reflejan la luz de forma extraña y su enorme cuerpo verde se mezcla perfectamente con el bosque. Pero lo más sorprendente ocurre durante la época de reproducción. Los machos producen sonidos graves y profundos que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Son vibraciones tan potentes y extrañas que muchos exploradores describieron la experiencia como escuchar criaturas gigantes escondidas dentro de la montaña. En la oscuridad total, esos sonidos crean una atmósfera verdaderamente perturbadora. Y aunque el kakapo no sea agresivo como otras aves de esta lista, su rareza extrema es precisamente lo que lo vuelve tan fascinante. Se trata de una de las aves más antiguas y evolutivamente extrañas que todavía existen. Muchos científicos creen que el kakapo representa una línea evolutiva muy antigua que logró sobrevivir aislada durante miles de años en Nueva Zelanda. Un verdadero sobreviviente de otro tiempo. Lo más inquietante es imaginarlo antes de la llegada humana, cuando enormes bosques cubrían las islas y estas criaturas gigantes caminaban libremente bajo la oscuridad sin prácticamente ningún depredador natural. Porque al observar un kakapo de cerca, no parece un ave común. Parece una reliquia viva de un mundo antiguo que logró permanecer oculta entre las sombras durante siglos. El emú, el gigante australiano que puede correr más rápido que tú. En las enormes regiones salvajes de Australia vive una criatura gigantesca que parece haber escapado directamente de la prehistoria. Un ave alta, poderosa y extremadamente resistente que domina llanuras y territorios secos como un verdadero sobreviviente antiguo. Ese impresionante animal es el emú. A primera vista puede parecer simplemente un ave grande, pero cuando se acerca, la sensación cambia completamente. Su enorme tamaño, sus patas musculosas y su mirada fija hacen que parezca más un dinosaurio corredor que un ave moderna. De hecho, muchas personas aseguran que ver un emú corriendo directamente hacia ellas resulta bastante intimidante. Y honestamente, no es para menos. El emú puede alcanzar velocidades sorprendentes mientras atraviesa terrenos difíciles sin esfuerzo. Sus largas patas funcionan como auténticos motores naturales capaces de impulsarlo rápidamente por enormes distancias. Y aunque normalmente evita el conflicto, cuando se siente amenazado puede volverse agresivo y defenderse con fuertes patadas. Lo más impresionante es su resistencia extrema. Puede sobrevivir en ambientes muy duros, soportando calor intenso y recorriendo kilómetros buscando alimento y agua. Mientras otros animales se detienen, el emú continúa avanzando silenciosamente por territorios salvajes donde casi no existe refugio. Pero lo que realmente hace inquietante a esta ave es la sensación prehistórica que transmite. Cuando corre levantando polvo, moviendo el cuello rápidamente y observando fijamente, parece una criatura antigua atrapada accidentalmente en el mundo moderno. Sus movimientos recuerdan muchísimo a ciertos dinosaurios corredores que dominaron la Tierra hace millones de años. Y durante la noche, esa sensación se vuelve todavía más extraña. Ver la silueta oscura de un emú moviéndose entre la niebla o escucharlo correr en medio del silencio australiano puede resultar profundamente inquietante. Especialmente porque su tamaño permite que aparezca repentinamente como una sombra gigantesca entre la oscuridad. En Australia, estas aves son tan resistentes que incluso protagonizaron uno de los episodios más extraños de la historia moderna, la famosa Guerra del Emú, donde enormes grupos de estas aves lograron resistir intentos humanos por controlarlas. Porque el emú no es solo un ave grande. Es un auténtico sobreviviente prehistórico. Una criatura salvaje que todavía parece pertenecer a un mundo dominado por dinosaurios gigantes y paisajes imposibles. El petrel gigante. El ave oscura que sobrevive a las tormentas del fin del mundo. En los océanos más fríos y violentos del planeta existe una criatura gigantesca que pasa gran parte de su vida volando sobre aguas oscuras y tormentas extremas. Un depredador y carroñero tan resistente que parece diseñado para sobrevivir donde casi ningún otro animal podría hacerlo. Ese ser aterrador es el petrel gigante. Cuando aparece sobre el océano, su silueta ya resulta inquietante.
Sus enormes alas oscuras se extienden sobre el viento mientras planea lentamente entre niebla, lluvia y olas gigantescas. Muchas veces vuela durante horas sin apenas mover las alas, aprovechando las corrientes de aire heladas del océano austral como si perteneciera naturalmente a ese caos salvaje. Pero lo más perturbador no es solo su tamaño. Es el lugar donde vive. El petrel gigante habita algunas de las regiones más extremas y aisladas del planeta. Zonas cercanas a la Antártida, mares congelados y territorios azotados constantemente por tormentas brutales. Lugares donde el cielo casi siempre parece oscuro y el océano nunca está completamente tranquilo. Y aún así, esta ave domina perfectamente ese ambiente. Se alimenta de peces, restos de animales marinos y cadáveres arrastrados por el mar. Su enorme pico curvado está diseñado para desgarrar carne con facilidad. Y aunque normalmente se comporta como carroñero, también puede volverse agresivo cuando compite por alimento. Lo más inquietante ocurre cuando varios petreles aparecen juntos alrededor de restos flotando en el océano. Grandes sombras oscuras girando silenciosamente sobre aguas heladas crean una escena verdaderamente perturbadora. Especialmente durante tormentas, donde estas aves parecen surgir directamente de la niebla y desaparecer nuevamente entre la lluvia. Muchos marineros antiguos asociaban a estas aves con malos presagios y muerte en el mar. Y honestamente, es fácil entender por qué. Imaginar enormes criaturas oscuras observando silenciosamente un barco perdido en medio de una tormenta puede resultar aterrador. Porque el petrel gigante no parece un ave común. Parece una criatura nacida directamente del océano salvaje. Un sobreviviente de tormentas eternas que domina uno de los lugares más hostiles y oscuros de todo el planeta. Cuervo común, el ave inteligente que parece entenderlo todo. En bosques oscuros, montañas frías y ciudades silenciosas existe un ave que durante siglos fue asociada con la muerte, los presagios y los secretos más inquietantes de la naturaleza. Una criatura negra, extremadamente inteligente y misteriosa que observa al mundo con una mirada casi humana. Ese animal es el cuervo común. A diferencia de muchas aves que huyen rápidamente al ver personas, el cuervo actúa de una forma completamente diferente. Observa. Permanece quieto durante largos minutos mirando fijamente desde árboles, postes o ruinas abandonadas como si estuviera analizando todo lo que ocurre a su alrededor. Y honestamente, esa inteligencia es precisamente lo que lo vuelve tan perturbador. Los cuervos son considerados una de las aves más inteligentes del planeta. Pueden resolver problemas complejos, utilizar herramientas, recordar rostros humanos e incluso aprender observando a otros animales. Algunos estudios demostraron que son capaces de guardar rencor contra personas que les hicieron daño y reconocerlas años después. Y eso hace que muchas personas sientan que no están viendo simplemente un ave, sino algo mucho más consciente. Pero lo más inquietante ocurre durante la noche o en lugares solitarios. Ver un enorme cuervo negro observando silenciosamente bajo la lluvia o escucharlo emitir sonidos roncos en medio de la niebla puede provocar una sensación difícil de explicar. Su plumaje oscuro absorbe la luz y hace que parezca una sombra viva moviéndose lentamente entre la oscuridad. Además, los cuervos suelen aparecer cerca de cadáveres, campos abandonados y zonas destruidas buscando alimento, lo que fortaleció durante siglos su relación con historias de muerte y malos presagios. En antiguas culturas europeas y nórdicas fueron vistos como mensajeros oscuros y criaturas conectadas con el más allá. Incluso hoy, muchas películas y relatos de terror continúan utilizando cuervos para representar misterio y peligro. Y honestamente, cuando uno de ellos te mira fijamente, resulta fácil entender por qué. Porque el cuervo común no parece un ave cualquiera. Parece una criatura que entiende demasiado. Un observador silencioso que lleva siglos apareciendo entre sombras, tormentas y lugares donde algo extraño está a punto de ocurrir. La naturaleza está llena de criaturas increíbles, pero algunas parecen haber escapado directamente de una pesadilla prehistórica.
Aves gigantes con miradas perturbadoras, depredadores silenciosos capaces de atacar sin ser vistos y criaturas tan extrañas que parecen desafiar toda lógica. Desde el casuario, que puede enfrentarse a humanos con sus enormes garras, hasta el picozapato observando inmóvil entre pantanos oscuros como un monstruo antiguo. Cada una de estas aves demuestra que el mundo todavía guarda secretos verdaderamente aterradores. Y lo más inquietante es que muchas siguen viviendo ocultas en lugares donde casi nadie se atreve a entrar. Selvas densas, océanos salvajes, montañas cubiertas de niebla y pantanos silenciosos donde estas criaturas continúan dominando como si pertenecieran a otro tiempo. Algunas parecen dinosaurios sobrevivientes. Otras parecen fantasmas de la naturaleza. Y varias son tan extrañas que cuesta creer que realmente existan. Pero todas son reales. Ahora queremos saber algo. ¿Cuál de todas estas aves te pareció la más aterradora? ¿Te atreverías a encontrarte cara a cara con alguna de ellas? Déjalo en los comentarios. Y si te fascinan los animales más misteriosos, peligrosos y extremos del planeta, suscríbete ahora a Avenexus porque aquí descubrirás criaturas tan increíbles que parecen imposibles de creer.